Mi novia me abandonó cuando más la necesitaba. Ahora ella me necesita a mí. Nunca pensé que el día en que más la necesitaría sería el mismo día en que decidiría desaparecer de mi vida. Era invierno, había perdido mi empleo. Mi padre estaba hospitalizado y yo apenas podía sostenerme emocionalmente. Le pedí que se quedara, no para siempre, solo un poco más. Me miró con cansancio, como si yo fuera una carga que había estado arrastrando demasiado tiempo. Dijo que necesitaba algo mejor, alguien que no estuviera roto. Recogió sus cosas con una calma quirúrgica mientras yo intentaba entender en qué momento dejé de importarle. No gritó, no lloró, no dudó, simplemente cerró la puerta y con ella todo lo que creí que éramos. Esa noche entendí algo cruel: cuando estás en el suelo, el amor es opcional. Pasaron semanas donde nadie preguntó si comía, si dormía, si seguía respirando. Toqué fondo en silencio, sin discursos motivacionales ni mensajes de apoyo, y fue ahí, en ese vacío incómodo, donde empecé a observar el mundo con otros ojos. Noté cómo las personas respetaban al fuerte, ignoraban al débil y utilizaban al ingenuo. Yo había sido las tres cosas equivocadas al mismo tiempo, así que dejé de pedir ayuda y empecé a pedir oportunidades. Acepté trabajos que nadie quería. Aprendí a escuchar más de lo que hablaba y a mostrar menos de lo que sentía. No lo hice por venganza, o al menos eso me repetía cada noche para poder dormir. Pero mientras reconstruía mi vida desde abajo, una idea empezó a crecer lentamente, una idea que no buscaba volver con ella, sino algo mucho más inquietante: demostrarle que su decisión había sido prematura, y que algún día, cuando ella mirara hacia arriba buscando apoyo, yo estaría ahí, pero no como esperaba. Los meses siguientes fueron una rutina gris que nadie aplaudiría. Despertaba antes del amanecer, tomaba 2 buses para llegar a una oficina donde era invisible. Aceptaba horas extras sin protestar y regresaba a casa con la cabeza llena de números y nombres que no eran míos. Aprendí a ser útil antes que brillante, confiable antes que carismático. Observé cómo los jefes hablaban distinto cuando creían que nadie los escuchaba y cómo las oportunidades no se pedían, se fabricaban. Empecé a estudiar de noche con cursos gratuitos: marketing, finanzas básicas, negociación, cosas que jamás me interesaron cuando tenía a alguien que me esperaba en casa. Dejé de publicar mi vida en redes, dejé de explicar mis decisiones y dejé de buscar validación. Mientras tanto, su nombre aparecía de vez en cuando como una notificación fantasma: fotos en lugares caros, sonrisas nuevas, gente influyente. Ella había subido rápido, justo como siempre había querido, y yo estaba aprendiendo a subir sin que nadie lo notara. Un día mi jefe me pidió quedarme después del horario, no para trabajar más, sino para escuchar. Me habló de un proyecto interno que necesitaba a alguien discreto, alguien sin ego, alguien que no hiciera ruido. Acepté sin preguntar el sueldo, porque entendí algo esencial: las verdaderas puertas se abren hacia adentro. Empecé a moverme en círculos donde mi nombre no importaba, pero mis resultados sí, y cada pequeño avance reforzaba una calma peligrosa: no euforia, no orgullo, solo una certeza fría. Mientras ella brillaba en la superficie, yo estaba construyendo cimientos, y aunque todavía no lo sabía, el mundo que ella dominaba y el que yo empezaba a entender estaban destinados a cruzarse de una forma que ninguno de los dos esperaba. El cambio no fue inmediato ni cinematográfico, fue silencioso y casi aburrido, pero empezó a notarse en detalles pequeños. Ya no dudaba al hablar, ya no pedía permiso para opinar. La gente comenzó a buscarme no por simpatía sino por soluciones, y eso cambia por completo la dinámica de cualquier relación. Empecé a asistir a reuniones donde nadie sabía mi historia, pero todos asumían que yo sabía lo que hacía. Aprendí a vestir simple pero caro, a callar cuando otros se exponían y a recordar absolutamente todo lo que escuchaba: nombres, errores, ambiciones, debilidades. Mientras tanto, su mundo seguía creciendo hacia arriba: eventos, contactos, un nuevo círculo social que se alimentaba de apariencias. Y aunque no hablábamos, yo sabía más de su vida que ella de la mía, porque el ascenso enseña algo incómodo: todos miran hacia arriba, pero hablan hacia abajo. Una noche, revisando unos informes, vi su apellido por primera vez en un contexto que no era personal. Estaba vinculado a una empresa asociada, una empresa frágil, inflada, sostenida más por imagen que por estructura. Sentí una presión extraña en el pecho. No era alegría ni rencor, era anticipación.
Entendí que el tablero se estaba revelando poco a poco, que nada de lo que había construido era casual y que mi silencio estaba a punto de ser más valioso que cualquier confrontación directa, porque más adelante, cuando ella creyera tenerlo todo bajo control, descubriría que su estabilidad dependía de decisiones tomadas por alguien a quien había dejado atrás cuando más la necesitaba. No hice nada con esa información al principio, la dejé reposar como se deja un vaso al borde de la mesa, consciente de que un movimiento brusco podía arruinarlo todo. Seguí trabajando como si nada, acumulando pequeños favores, entregando resultados limpios, siendo el tipo al que llaman cuando algo no debe fallar, y en ese proceso entendí que el poder real no se anuncia, se delega. Comencé a participar en decisiones que afectaban a terceros sin que mi nombre apareciera en ningún comunicado. Aprendí quién firmaba sin leer y quién sonreía mientras empujaba problemas hacia adelante. En paralelo, su presencia empezó a reaparecer en conversaciones casuales. Alguien mencionó su nombre en una reunión informal, otro la citó como ejemplo de éxito social. Asentí sin reaccionar, como si fuera una desconocida más, pero por dentro tomé nota de cada detalle, de cada exageración, de cada silencio incómodo, porque cuando una historia se cuenta demasiado perfecta suele esconder grietas. Una tarde recibí un mensaje suyo después de casi 2 años sin contacto, un hola corto, inofensivo, como si el pasado pudiera resumirse en 4 letras. No respondí de inmediato, no por estrategia consciente, sino porque estaba ocupado, y esa simple realidad me reveló cuánto había cambiado todo. Cuando finalmente contesté lo hice con educación distante, sin reproches ni nostalgia. Ella tardó en responder, como si no esperara que yo ya no estuviera disponible. Intercambiamos un par de frases vacías y luego silencio otra vez, pero ese pequeño contacto confirmó algo que yo ya intuía. Su ascenso la había llevado lejos, pero no la había preparado para caer, y sin saberlo, acababa de tocar una puerta que ya no le pertenecía. Después de ese mensaje algo se reacomodó en el aire, como si el pasado hubiera pedido permiso para volver pero se hubiera quedado esperando afuera. Yo seguí con mi rutina sin alterarla. Aunque empecé a notar cómo ciertas decisiones internas empezaban a converger, la empresa asociada a su apellido solicitó una revisión de procesos, nada grave en apariencia, solo una auditoría preventiva, y mi nombre apareció en la lista de apoyo técnico, no como responsable principal, sino como enlace silencioso. El tipo que traduce problemas complejos a soluciones simples. Acepté sin hacer preguntas, porque ya había aprendido que las coincidencias no existen cuando uno ha caminado lo suficiente. Al revisar los primeros documentos confirmé lo que sospechaba: números maquillados, contratos sostenidos por promesas, una imagen brillante apoyada en columnas de cartón. Entendí también que no era una villana de película, no era maldad pura, era algo más común y más peligroso: confianza excesiva, gente que nunca había sido cuestionada de verdad, y en medio de todo eso, ella, convertida en rostro visible de un éxito que no había construido sola, ni entendido del todo. No sentí deseo de destruirla, sentí algo más frío, más controlado, la certeza de que si yo retiraba mi mano en el momento justo, todo lo demás caería por su propio peso. Y mientras avanzaba en ese proceso, recibí otro mensaje suyo, esta vez más largo, más cercano, preguntando cómo estaba, diciendo que a veces pensaba en mí. Leí esas palabras sin prisa, consciente de que más adelante, cuando el tablero se moviera de verdad, ella entendería por qué el silencio también puede ser una forma de respuesta, y por qué algunas ayudas, cuando llegan tarde, ya no están disponibles. La auditoría avanzó más rápido de lo esperado y con cada reunión yo me volvía más invisible y más indispensable al mismo tiempo. Tomaba notas que nadie revisaba, hacía preguntas incómodas con tono neutro y proponía ajustes que parecían menores pero tocaban puntos clave. Aprendí a mover piezas sin que pareciera que estaba jugando, y en ese proceso confirmé que muchas personas en la cima no saben cómo funciona realmente lo que sostienen, solo confían en que seguirá en pie. Ella empezó a aparecer con más frecuencia en mi teléfono, mensajes casuales primero, luego llamadas perdidas, una invitación a tomar café como antes. Acepté después de posponerla 2 veces, no por juego sino porque mi agenda ya no giraba en torno a su disponibilidad. Cuando nos vimos noté el cambio en su mirada, ya no era superioridad ni lástima, era algo más parecido a la duda. Me habló de sus proyectos, de su cansancio, de la presión constante de mantener una imagen. Escuché sin interrumpir, sin ofrecer soluciones, porque había aprendido que la gente se delata cuando habla demasiado.
Me preguntó en qué trabajaba y respondí con generalidades, lo suficiente para no mentir y lo justo para no revelar nada. Al despedirnos me agradeció por escucharla, como si ese simple gesto fuera un favor que debía marcarse, y mientras se alejaba entendí que el equilibrio estaba cambiando, que ella empezaba a necesitar estabilidad justo cuando yo había aprendido a vivir sin ella, y lo más inquietante no era que su mundo tuviera grietas, sino que más adelante, cuando esas grietas se abrieran del todo, sería ella quien tendría que decidir a quién pedirle ayuda, y si yo estaría dispuesto a dársela. A partir de ese encuentro empecé a verla cometer pequeños errores que antes no habría notado, llegaba tarde a reuniones clave, delegaba sin supervisar y confiaba en personas que le decían lo que quería oír. Señales sutiles de alguien cansado de sostener una fachada demasiado pesada, mientras tanto yo cerraba acuerdos internos que me daban margen de maniobra, no poder absoluto, pero sí influencia suficiente para orientar decisiones, y aprendí algo incómodo: cuando te vuelves confiable, la gente te entrega responsabilidades sin preguntar qué harás con ellas. En una reunión estratégica se habló de reducir riesgos con la empresa asociada. Yo expuse datos fríos, sin juicios ni nombres propios, solo escenarios posibles. Nadie me contradijo, no porque tuviera razón absoluta, sino porque nadie quería asumir la responsabilidad de ignorar una advertencia documentada. Esa tarde ella me llamó, no para ponerse al día, sino para pedirme un consejo profesional. Su voz ya no sonaba segura, sonaba medida, calculada, como si cada palabra costara. Le dije que revisara sus procesos, que fortaleciera lo interno antes de expandirse, consejos genéricos que cualquiera habría dado, pero que en su caso sonaban a salvavidas. Colgó agradecida, convencida de que aún tenía control, y yo entendí que el verdadero giro no estaba en lo que yo hiciera, sino en lo que dejaría de hacer cuando llegara el momento, porque mientras ella buscaba apoyo para sostener su altura, yo estaba aprendiendo a decidir cuando no extender la mano, y esa decisión, más adelante, sería la que definiría quién caería y quién seguiría de pie. Las semanas siguientes trajeron un cambio en el tono general. Ya no eran rumores ni suposiciones, eran correos con copia oculta, reuniones adelantadas y decisiones que se tomaban sin fotos ni anuncios. La empresa empezó a exigir garantías y planes de contingencia, y yo me convertí en el punto de referencia técnico para validar riesgos, no porque fuera el más brillante, sino porque era el único que no tenía intereses visibles. Mientras tanto ella comenzó a sentir el temblor bajo los pies. Me escribió preguntando si había escuchado algo, si sabía por qué ciertos pagos se retrasaban. Respondí con prudencia, sin alarmar ni tranquilizar del todo, porque la verdad es que el sistema no colapsa de golpe. Primero avisa, primero prueba. Quien se sostiene solo. La vi esforzarse por mantener la sonrisa en eventos donde ya no era el centro, la vi negociar desde la necesidad y no desde la elección, y eso se nota. Yo seguía avanzando con una calma que me sorprendía incluso a mí. No había rabia, no había satisfacción, solo una claridad incómoda. Entendí que la vida no me estaba dando revancha, me estaba dando una prueba, la de decidir quién era ahora que podía influir sin que nadie lo supiera. Una noche me llamó tarde, su voz quebrada, me habló de un problema temporal, de una oportunidad que se estaba cerrando, de lo sola que se sentía sosteniendo todo. Escuché en silencio. Recordé la noche en que yo había pedido lo mismo y la puerta se cerró sin ruido, y mientras ella esperaba una respuesta que la tranquilizara, supe que más adelante, cuando todo pareciera aún manejable, llegaría el momento exacto en que necesitaría algo concreto de mí, y ahí se revelaría de verdad quién había aprendido la lección y quién no. El punto de quiebre no llegó con un escándalo, llegó con una reunión cancelada y un correo sin respuesta, señales pequeñas que para cualquiera pasarían desapercibidas pero que para alguien en la cima significan alarma. Ella empezó a moverse con urgencia, buscando aliados, llamando favores antiguos, tocando puertas que antes se abrían solas, y en ese recorrido inevitablemente volvió a mí, no con nostalgia, sino con necesidad real. Me pidió vernos para hablar en serio, acepté sin prisa. Cuando nos sentamos frente a frente ya no estaba la mujer segura que se había ido años atrás, estaba alguien calculando pérdidas, midiendo palabras, intentando leerme el rostro. Me explicó su situación sin decirlo todo. Habló de presiones externas, de decisiones injustas, de gente que no estaba cumpliendo, y luego hizo la pregunta que había estado evitando, si yo podía ayudarla desde dentro, no directamente, solo orientando, solo suavizando ciertos informes. La miré sin reproche, sin ironía, y le pedí
Tiempo para pensarlo, no porque dudara, sino porque entendí que ese instante era el verdadero giro de la historia. Ella creyó que la esperanza aún estaba de su lado. No vio que el simple hecho de pedirme ayuda ya había invertido por completo nuestros papeles. Se fue agradecida, convencida de que yo sería su último sostén, sin saber que más adelante descubriría que no todas las manos que escuchan están dispuestas a sostener y que algunas ausencias pesan más que cualquier traición directa. No respondí de inmediato, dejé que el silencio hiciera su trabajo porque el silencio revela más que cualquier promesa. En esos días se activaron protocolos internos que yo había ayudado a diseñar sin rostro ni firma, revisiones cruzadas, pausas estratégicas, decisiones que no parecían personales pero que tenían consecuencias muy concretas. Su empresa empezó a perder respaldo y yo recibía preguntas técnicas que respondía con exactitud quirúrgica, sin exagerar ni suavizar, solo la verdad desnuda. De los números, ella me escribió varias veces, primero con cautela, luego con ansiedad, preguntando si había novedades, si yo había podido mover algo. Respondí una sola vez diciendo que estaba evaluando escenarios. Y esa frase la sostuvo durante días como si fuera una cuerda. Mientras tanto observé cómo se cerraban acuerdos que antes se firmaban por confianza, cómo los socios pedían garantías imposibles y cómo la imagen que había tardado años en construir comenzaba a resquebrajarse sin un enemigo claro al que culpar. Entendí entonces que la caída real no es pública, es íntima, ocurre cuando descubres que nadie va a arriesgarse por ti. Una noche me llamó llorando, sin guiones ni estrategias, me habló de miedo, de cansancio, de arrepentimiento, de aquella vez que se fue porque creyó que yo la frenaba. La escuché con atención, no por compasión sino por cierre, y cuando colgamos supe que la decisión ya estaba tomada. No iba a empujarla al vacío, simplemente no iba a ponerme debajo para amortiguar la caída, porque más adelante, cuando todo terminara de desmoronarse, ella tendría que enfrentar una verdad que yo aprendí hace años, que el apoyo que se niega en el momento crítico rara vez vuelve a estar disponible cuando ya es demasiado tarde. Los días siguientes fueron un descenso controlado, sin titulares ni dramatismo, solo decisiones acumulándose unas sobre otras. La empresa anunció una reestructuración temporal, luego llegaron los despidos selectivos. Después la salida discreta de socios clave, y con cada movimiento su posición se volvía más frágil. Me enteraba de todo antes de que fuera oficial, no por espionaje sino porque así funciona el sistema cuando confían en ti. Nadie me pidió que la protegiera y yo no ofrecí hacerlo. Mantuve mi trabajo limpio, mis informes claros, mis conclusiones imposibles de refutar. Ella dejó de escribirme a diario y pasó a hacerlo en momentos concretos, como quien raciona una última reserva. En uno de esos mensajes me pidió algo muy específico, una validación técnica que podía ganarles tiempo, no dinero ni prestigio, solo tiempo. Leí la solicitud varias veces, consciente de que concederla no me beneficiaba ni profesional ni personalmente, y por primera vez entendí con total claridad que no estaba decidiendo entre ayudarla o vengarme, estaba decidiendo entre traicionarme a mí mismo o respetar al hombre que me había convertido en quien era ahora. Respondí con honestidad. Le dije que no podía respaldar algo que no era sólido, que no sería justo ni para ella ni para mí. No hubo reproches ni discusiones, solo un entiendo que sonó más vacío que cualquier insulto. Y en ese silencio final comprendí que la historia ya no giraba en torno a ella, giraba en torno a mí y a la capacidad que había desarrollado para no repetir el patrón de abandono, porque esta vez, el que se quedaba de pie era yo, y más adelante, cuando todo se cerrara definitivamente, esa diferencia sería imposible de ignorar. El cierre llegó sin ceremonia, un comunicado breve, una transición ordenada, un nuevo rumbo que nadie creyó del todo, y con eso su nombre dejó de circular como referencia de éxito para convertirse en una nota al pie. Yo seguía asistiendo a las mismas reuniones, ocupando la misma silla discreta, pero algo había cambiado en la forma en que me miraban, ya no como apoyo técnico sino como criterio, como alguien cuya opinión definía límites. Una tarde coincidimos por última vez en un pasillo. No hubo reclamos ni reproches, solo un saludo educado y una pausa incómoda donde ambos entendimos que esa era la despedida real. Me dijo que ahora sí sabía lo que se sentía caer sin red. Asentí sin añadir nada. Porque algunas lecciones no necesitan respuesta. Salí de ese edificio con una calma extraña, no triunfal, no amarga, sino completa. Entendí que no había ganado porque ella perdiera. Había ganado porque no me perdí a mí mismo en el proceso. Esa noche recibí una oferta formal para asumir un
Rol que antes me habría parecido inalcanzable, la acepté sin euforia, con la serenidad de quien ya no persigue validación externa, y mientras organizaba mi nueva etapa comprendí que la historia aún no estaba cerrada del todo, porque más adelante, cuando ella intentara reconstruirse desde abajo, tendría que enfrentar una última verdad que yo había aprendido demasiado bien, que no todas las segundas oportunidades dependen del perdón, y que algunas puertas, una vez cerradas, solo sirven para recordar por qué se cerraron. Los meses posteriores fueron tranquilos en apariencia, pero cargados de reajustes internos que solo se notan cuando ya no necesitas demostrar nada. Asumí mi nuevo rol sin discursos inspiradores ni anuncios grandilocuentes, simplemente haciendo lo que sabía hacer: ordenar, prevenir, decidir. Empecé a notar cómo la gente medía sus palabras conmigo, no por miedo sino por respeto funcional, y eso, entendí, es una forma más honesta de reconocimiento. De ella supe poco, algún comentario aislado, un intento de relanzarse en un entorno más pequeño, más real, lejos de los focos que alguna vez la rodearon. No sentí alivio ni lástima, solo una distancia definitiva, como cuando cierras un libro que ya entendiste. Una tarde recibí un correo inesperado, no suyo, sino de alguien que había trabajado con ella y ahora buscaba referencia. Leí entre líneas la caída, los errores, las promesas mal calculadas. Respondí con neutralidad, sin ensuciar ni embellecer la verdad, porque el verdadero poder no está en destruir reputaciones sino en no inflarlas. Esa noche pensé en todo lo ocurrido y me di cuenta de algo inquietante: si ella hubiera vuelto antes, cuando yo aún necesitaba apoyo, tal vez la historia habría sido distinta, pero volvió cuando necesitaba ser salvada, no cuando estaba dispuesta a quedarse, y esa diferencia lo cambia todo, porque el amor que solo aparece en la emergencia no es amor, es conveniencia. Y mientras cerraba el día con esa certeza, entendí que el último acto de esta historia no tendría grandes gestos ni confrontaciones, sino una revelación silenciosa que terminaría de sellar lo que ambos habíamos perdido, y lo que solo uno había ganado. La revelación llegó de la forma más simple posible, sin dramatismo ni discursos preparados. Fue en una conversación casual durante una cena de trabajo cuando alguien mencionó su nombre con tono de duda, preguntando si realmente había sido tan brillante como decían antes. Nadie defendió su legado, nadie la atacó tampoco, simplemente pasó como un tema agotado. Y en ese instante entendí que el verdadero final no fue su caída ni mi ascenso, sino el olvido, porque en los mundos que importan no se castiga fallar, se castiga dejar de ser necesario. Regresé a casa esa noche recordando al hombre que fui cuando ella se fue, ese que pedía quedarse, ese que necesitaba apoyo para no hundirse, y lo comparé con quien era ahora, alguien que podía ofrecer ayuda pero elegía con cuidado a quién y por qué. Entendí que si volvía a verla no sentiría nada pendiente, ni rabia ni deseo de cerrar ciclos, porque los ciclos ya se habían cerrado solos. La herida no había desaparecido, pero se había transformado en criterio, en límite, en una brújula interna que ya no negociaba. Y mientras me preparaba para dormir supe que solo quedaba una página más de esta historia, no para hablar de ella, sino para dejar claro que aprendí cuando me abandonaron en mi punto más bajo, y por qué ahora, incluso si alguien volviera a necesitarme, no todos tendrían derecho a ocupar el lugar que una vez dejé vacío. Hoy miro atrás sin rencor y sin nostalgia, no porque todo haya sido justo, sino porque fue necesario. Entendí que cuando alguien te abandona en tu momento más frágil no está tomando una decisión temporal, está revelando su límite, y ese límite no se negocia después. Aprendí que el crecimiento real no se anuncia, se nota cuando ya no necesitas explicar por qué no estás disponible, cuando puedes decir no sin justificarte y cuando el pasado deja de doler porque dejó de mandar. Ella me necesitó cuando yo ya me había reconstruido sin ella, y esa fue la lección más dura y más clara de todas. No era mi deber salvar a quien eligió irse cuando yo pedí que se quedara. No era mi responsabilidad amortiguar la caída de alguien que confundió amor con conveniencia. Hoy sigo avanzando con la tranquilidad de saber que no gané por venganza ni perdí por perdón. Gané porque aprendí a no abandonarme a mí mismo otra vez, y si algo quedó grabado para siempre es esto: quien se va cuando más lo necesitas no pierde tu amor, pierde el derecho a volver cuando ya no lo necesitas, porque hay ausencias que enseñan tanto, que cuando regresan, ya no hacen falta.